este pasaje del profeta Isaías. Dice así la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la Navidad del 2012. Quisiera que con la ayuda de Dios meditáramos en uno de estos pasajes del profeta Isaías. Pasaje que describe al Mesías como la ayuda ideal para el pueblo de Dios. Ese pasaje es el que acabamos de leer. Está en Isaías 11, versículos del 1 al 9. Ahí la Biblia describe primero al ayudador de Israel, y lo describe como el más improbable de todos. En segundo lugar, describe el carácter de ese ayudador. Y en tercer lugar, describe la bendición que vendrá de parte de Dios sobre todo el mundo a causa de él. Esos tres puntos quiero que meditemos en ellos en esta mañana. En esos tres puntos vamos a desarrollar el sermón de hoy. Primero, lo improbable de la fuente de origen de ayuda para el pueblo de Dios. Después, el carácter de ese ayudador, y después la bendición que a causa de él Dios enviará sobre su pueblo. Esos tres puntos vamos a ver, vamos a orar antes de continuar. Primero déjenme ubicarnos en el contexto del pasaje que vamos a leer. Eso hemos venido haciendo en los tres sermones anteriores, donde hemos visto promesas acerca del Mesías y hemos ubicado esas promesas en el contexto histórico en que se dieron. La primera promesa que vimos, la de la simiente de Eva, vimos el contexto de la maldición de Dios a causa del pecado allá en Edén. Y después vimos la de Abraham, y hace 8 días vimos la primera promesa que Isaías menciona en su profecía. Y vamos a hacer lo mismo hoy, vamos a ubicarnos en el contexto histórico en que este pasaje de Isaías 11 se da. El contexto es el reino de Judá, el reino del sur, una de las dos partes en que se había dividido el pueblo de Israel después de la muerte de Salomón. En ese reino del sur, Judá, que es a quienes Dios envió a Isaías a profetizar, reina Acaz, un rey, hermanos, malo, pero lo que se dice, malo. Para darnos una idea de qué tan malo era Acaz, vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Les voy a pedir que abra su Biblia. Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Y de una vez déjeme decirle, póngale un separador otra vez,
porque vamos a estar alternando Segundo de Crónicas 28 con Isaías 7. ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, porque toda la profecía del Antiguo Testamento sabemos que está agrupada en la Biblia al final del Antiguo Testamento. Pero esto tiene propósitos didácticos, hermanos. Si hubiera que ordenar la Biblia cronológicamente, entonces toda la profecía, desde Isaías, que por cierto es el libro que inicia la profecía en el Antiguo Testamento, hasta Malaquías, tendríamos que intercalar esos libros entre los libros del primero de Samuel al libro de Nehemías, porque en ese período se dio toda la profecía y todo el ministerio de los profetas mayores y menores se dieron en la historia que marca la Biblia del primero de Samuel, primer libro de Samuel, hasta Nehemías. Por eso es que en este caso, por ejemplo, tenemos que estar yendo así a Isaías y a Crónicas para ubicarnos en dónde estamos. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a ver pues la definición que de Crónicas, o la descripción, perdón, que de Acaz da el libro de Crónicas. Segundo de Crónicas 28, dice la Biblia: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Así de malo era Acaz, que fue capaz de sacrificar a sus hijos, quemarlos, para adorar a un dios pagano. Debido a eso, Dios juzgó a Judá. Y podríamos preguntarnos por qué Dios juzgó a todo el pueblo a causa de su rey. Bueno, generalmente cuando el que guía está mal, los guiados están igual de mal. Acaz no fue el único que se inclinó ante las estatuas de Baal que construyó. Acaz no fue el único que sacrificó a sus hijos a Moloc. En otra parte de Isaías, al principio de su profecía, él acusa a todo el pueblo de haberse desviado de la obediencia a Dios. Por eso es que Dios los juzgó a todos, por eso es que Dios los castigó a todo el pueblo. Cuando el que guía está mal, generalmente guía a los demás a actuar mal. Y eso había pasado con el pueblo de Judá. Por eso Dios permitió que una alianza que se dio entre el reino del norte, que era la otra parte del pueblo de Israel, la otra división, una alianza que hicieron ellos con un rey sirio, prosperara. Y entonces Judá la estaba pasando muy mal. Versículo 5 ahí de Crónicas 28, segundo de Crónicas. Dice la Biblia, después de que describe cómo era Acaz, dice la Biblia, por lo cual, es decir, por eso, Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. ¿Ve? Ahora, fíjese cómo Isaías describe la situación, esta misma situación que está pasando Judá, la describe Isaías en el capítulo 7. Vamos ahora a Isaías 7, versículos 1 y 2. Aconteció, dice la Biblia, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá,
que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, es decir, a la casa de Acaz. Acaz era descendiente de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Efraín es el otro nombre con el que se conoce al reino del norte. Siria se ha confederado, es decir, ha hecho una alianza con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Una situación difícil. ¿Cómo pretendía Acaz remediar la situación? Recurriendo a lo que a su modo de ver era la mejor ayuda que podía obtener. Y uno pudiera pensar, bueno, era hijo de David, era descendiente de David, era un rey temeroso de Dios o perteneciente a un pueblo que en teoría adoraba a Dios y temía a Dios, va a buscar ayuda en Dios, ¿no? No fue así. Lo que hizo y lo que para Acaz era la mejor ayuda era hacer una alianza a él. Israel se había aliado con los sirios, él buscó hacer otra alianza con un pueblo más poderoso, el más poderoso que había en ese entonces en la tierra, y esos eran los asirios, no los sirios.